Hola a todos, soy Carla Ambrosi, miembro de la Sociedad de Medicina Interna y me encuentro en la organización de los Ateneos que venimos realizando ya hace muchos años y no queríamos dejar de pasar esta oportunidad antes que nada para poder agradecerles a todos de la intención de seguir participando con esto. No queríamos perder un momento que teníamos de encontrarnos entre todos los hospitales y poder hacer un poquito de ciencia. A pesar de esta situación particular en la que nos encontramos todos, sé que marzo y abril fueron 2 meses en los que todos los hospitales nos estamos tratando de organizar para lo que se viene, así que se complicó un poco el querer intentar encontrarnos todos en un horario, pero la intención es que a partir de mayo podamos hacerlos y con tiempo, si bien ya todos los hospitales tienen el caso correspondiente a mayo, voy a pasarles el link mediante el cual nos vamos a encontrar vía online. Agradezco nuevamente a todos porque todos participaron enviando sus videitos y principalmente a los hospitales, el Hospital Italiano que presenta su caso y al Hospital de Clínicas que lo ha resuelto. Gracias a todos por participar, es muy lindo saber que seguimos contando con ustedes y mucha fuerza para toda esta etapa de tanta incertidumbre que estamos viviendo, pero sepan que desde la sociedad tienen completamente nuestro apoyo para todo, para cualquier duda que tengan, ya sea desde lo teórico a lo asistencial y hasta cualquier dificultad que se les presente, tanto en su residencia como lugar de trabajo, sepan que cuentan con nosotros para poder ayudarlos. Damos comienzo a este razonamiento clínico. Buenas tardes, soy Florencia Bordón, residente de tercer año del Hospital Nacional de Clínicas. Voy a presentar el caso clínico del día de hoy y luego el razonamiento clínico que hicimos para llegar al diagnóstico presuntivo. Tenemos un paciente de 48 años que procede de la provincia de Formosa, casado y trabaja como camionero. Consulta por tumefacción en región parótida izquierda. Con respecto a los antecedentes de enfermedad actual, 20 días previos a la consulta presentó tumefacción preauricular izquierda de instauración aguda que aumentó de tamaño hasta llegar a la mejilla, acompañada de intenso dolor con limitación de la apertura bucal. 7 días antes presentó un cuadro compatible con sinusitis aguda y un proceso odontógeno, por lo que recibió tratamiento con penicilina benzatínica, corticoides y actualmente medicado con amoxicilina, 500 miligramos cada 8 horas. Niega fiebre y otra sintomatología. Con respecto a la anamnesis sistémica, refiere pérdida de 8 kilogramos de peso en el último mes con apetito conservado y sudoración nocturna en el mismo lapso de tiempo. Con respecto a los antecedentes personales patológicos, refiere neumonía aguda de la comunidad hace 3 años. En cuanto a los antecedentes personales quirúrgicos, presenta cirugía de cuerdas vocales y en cuanto a los antecedentes familiares, la esposa con BDRL positiva, tratada hace 6 años, hijo con leucemia mieloide aguda con remisión completa y padre fallecido de cáncer de colon. Niega antecedentes tóxicos, es alérgico a la dipirona y en cuanto a los antecedentes epidemiológicos, trabaja como camionero, realizando viajes continuos a Brasil transportando autos y es promiscuo. Con respecto al examen físico, ingresa normotenso, eufítmico, euneico, con fiebre de 38 grados y medio, con pérdida de casi el 10% de su masa muscular. Con respecto a piel, presenta vesículas acuminadas en comisura labial izquierda y pápulas levemente eritematosas, no pruriginosas ni dolorosas en hipogastrio. Con respecto al tejido celular subcutáneo, presenta adenopatías de 1,5 centímetros de diámetro, móviles, no dolorosas ni adheridas a planos profundos,
de consistencia aumentada, en cadenas yugular bilateral, retromaxilar, supraclavicular izquierda y axilar bilateral, sin signos de flogosis. Tumefacción preauricular izquierda, empastada, dolorosa a la palpación y eritema locorregional. El abdomen blando, depresible, no doloroso. Hepatomegalia de 3 centímetros por debajo del reborde costal, no dolorosa, de bordes romos. Esplenomegalia en posición de Schuster, en inspiración máxima. Ensoma, trismus y el resto sin particularidades. Con respecto a los métodos complementarios, en el laboratorio presenta algunos polimorfonucleares neutrófilos con granulaciones tóxicas, la hemoglobina en 10,6, el hematocrito en el 32%, la creatinina en 1,56, la urea en 55, el sodio en 130, GOT en 68, la FAL en 1832, la GGT en 320, la LDH en 565, test rápido para VIH positivo, BDRL y virus para hepatitis B negativos, orina completa normal. En la placa de tórax, fenómenos intersticiales peribroncovasculares de distribución iliofuga, bivasal, más notorios hacia la derecha. En la ecografía de cuello, linfomegalias en cadenas retromaxilar, yugular y carótida bilateral, adenomegalias preauriculares en región de parótida izquierda y en región submaxilar izquierda. En la ecografía abdominopelviana, hígado aumentado de tamaño, sin lesiones focales ni dilatación de la vía biliar, linfomegalias pericabo e intercabo aórticas y en confluencia esplenoportal. Vaso de 935 centímetros cúbicos con ecorefringencia uniforme. En la TAC de tórax, linfomegalias mediastínicas en espacio prevascular y laterotraqueal izquierdo. En proyección lingular se visualiza condensación mixta rodeada de tejido pulmonar sano de aproximadamente 20 milímetros. Con respecto al razonamiento clínico, tenemos un paciente de 48 años, procedente de Formosa, promiscuo, que presenta un test rápido positivo para VIH, por lo cual sospechamos inmunocompromiso, que consulta por un proceso inflamatorio preauricular, que en la anamnesis sistémica refiere sudoración nocturna y pérdida de peso, que ingresa con fiebre. En el examen físico presenta poliadenopatías generalizadas, hepatoesplenomegalia, lesiones en piel, vesículas en comisura labial y pápulas en hipogastrio. En la placa de tórax, condensación pulmonar mixta pequeña. En el laboratorio, anemia, presencia de polimorfonucleares neutrófilos con granulaciones tóxicas, LDH, GOT, GGT, FAL elevadas. El paciente presenta adenopatía preauricular unilateral dolorosa con eritema, lesiones vesiculares en comisura labial, fiebre, presencia de polimorfonucleares neutrófilos con granulaciones tóxicas y el antecedente de una infección odontógena y sinusitis. Con todo esto, pensamos en un proceso infeccioso local agudo de probable etiología viral por citomegalovirus, adenovirus o virus herpes simple. Descartamos infección por citomegalovirus, ya que las adenopatías suelen ser dolorosas y bilaterales. La etiología bacteriana puede ser por estreptococo, estafilococo, Bartonella henselae, Francisella tularensis y anaerobios.
Descartamos infección por enfermedad por arañazo de gato y la tularemia por carecer de epidemiología positiva para estas patologías. Desestimamos infección por anaerobios porque en el examen físico no hay signos compatibles que nos orienten a pensar en una posible infección por bacterias anaerobias. La infección bacteriana por estreptococo y estafilococo es posible teniendo en cuenta que el paciente estuvo medicado con penicilina G-benzatínica y actualmente está tomando amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas. Otra etiología probable son las espiroquetas, pensamos en sífilis, pero lo desestimamos ya que el paciente presenta BDRL negativa para sífilis. También pensamos en micobacterias como el bacilo de Koch y micobacterias atípicas. Pensamos en tuberculosis ganglionar, ya que se presenta con adenopatías únicas o múltiples, dolorosas o no, que con el curso evolutivo pueden presentar síntomas inflamatorios, con eritema, dolor y aumento de temperatura local, que de no tratarse puede ulcerar la piel, fistulizar y drenar material gaseoso intermitente. A modo de resumen, nuestro paciente presenta poliadenopatías generalizadas, no dolorosas, el síndrome febril con síntomas B, esplenomegalia, hepatomegalia con compromiso infiltrativo, condensación pulmonar, lesiones en piel y el test rápido positivo para VIH. Con todo esto, pensamos en una enfermedad sistémica en paciente inmunocomprometido. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, el abordaje en un paciente inmunocomprometido lo vamos a plantear según causas infecciosas y no infecciosas. Dentro de las causas no infecciosas pueden ser neoplásicas, inmunológicas, granulomatosas y misceláneas. Comenzamos con causas infecciosas. Con respecto al síndrome retroviral agudo, a favor tenemos un paciente VIH positivo con fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, esplenomegalia, hepatomegalia, anemia, elevación de GOT, GPT, GGT y LDH. En contra, ausencia de úlceras orales, exantema maculopapular, no hay artromialgias, niega manifestaciones neurológicas y digestivas, no presenta faringitis ni astenia. Con respecto al síndrome mononucleosiforme, a favor, fiebre, adenopatías, esplenomegalia, anemia, elevación de GOT, GGT y LDH. En contra, faringitis, petequias en paladar, adenopatías no dolorosas, linfocitos atípicos, cefalea y astenia. Con respecto a tuberculosis, a favor, un paciente VIH positivo, con fiebre, pérdida de peso, sudoración, anemia, adenopatías no dolorosas y hepatoesplenomegalia. En contra, ausencia de un patrón radiológico característico y ausencia de síntomas respiratorios. Con respecto a sífilis secundaria, a favor, epidemiología positiva, pápulas en hipogastrio, vesículas en comisura labial, hepatoesplenomegalia, adenopatías generalizadas indoloras. En contra, BDRL negativa, sin lesiones en palmas y plantas, no presenta condilomas ni alopecia. Micobacteriosis extrapulmonar, a favor,
fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, adenopatías cervicales, linfadenopatía generalizada, el tiempo de evolución, la lesión pulmonar y anemia. En contra, linfocitosis, astenia e hiporexia. En cuanto a la histoplasmosis diseminada, a favor, un paciente VIH positivo con epidemiología positiva, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, pápulas en abdomen, hepatoesplenomegalia, adenopatías generalizadas, anemia, aumento de GOT, GGT, FAL, LDH. En contra, plaquetopenia, adenopatía preauricular y vesículas en la comisura bucal. Con respecto a la criptococosis diseminada y otras micosis, a favor, el sexo masculino, paciente VIH positivo, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, anemia, lesión pulmonar lingular, lesiones cutáneas, viajes a zona subtropical. En contra, afectación neurológica, afectación gastrointestinal y pancitopenia cuando hay afectación de médula ósea. En las siguientes diapositivas voy a realizar el abordaje en un paciente inmunocomprometido según causas no infecciosas neoplásicas. El linfoma difuso de células B grandes, a favor, el sexo masculino, paciente VIH positivo, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, poliadenomegalias, hepatomegalia, anemia, aumento de la LDH. En contra, suele presentarse después de los 55 años y suele afectar un solo territorio ganglionar. Con respecto al linfoma de Hodgkin, a favor, el sexo y edad, paciente VIH positivo, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, poliadenomegalias, compromiso mediastínico, hepatoesplenomegalia, colestasis hepática, aumento de LDH y anemia. No presenta elementos clínicos en contra del linfoma de Hodgkin. Con respecto al linfoma de Burkitt, a favor, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, sexo, paciente VIH positivo y localización ganglionar. En contra, la frecuente infiltración de médula ósea y compromiso abdominal, que en este caso el paciente no lo presenta. El sarcoma de Kaposi, a favor, el sexo, paciente VIH positivo, pápulas en hipogastrio, pérdida de peso, hepatomegalia, esplenomegalia, adenopatías. En contra, máculas que evolucionan a placas y nódulos, afectación oral y gastrointestinal que el paciente no lo presenta. En cuanto al abordaje, en un paciente inmunocomprometido, según causas no infecciosas, con respecto a lo inmunológico, tenemos lupus eritematoso sistémico, a favor, poliadenopatías, esplenomegalia, fiebre, pérdida de peso y anemia. En contra, poliartritis simétrica, serositis, compromiso neurológico, ANA y anti-DNA positivos, compromiso renal, trombocitopenia, anemia hemolítica y fotosensibilidad que nuestro paciente no presenta. El síndrome de activación macrofágica, a favor, fiebre, pérdida de peso, hepatoesplenomegalia, poliadenopatías y alteración de enzimas hepáticas. En contra, citopenias, hiperferritinemia, exantema cutáneo, manifestaciones neurológicas, es frecuente en pediátricos y adultos jóvenes, se asocia a artritis reumatoidea.
En cuanto al abordaje en paciente inmunocomprometido, según causas no infecciosas, con respecto a las enfermedades granulomatosas, tenemos sarcoidosis, a favor, el sexo masculino, fiebre, pérdida de peso, adenopatías periféricas, mesentéricas y mediastinales, hepatoesplenomegalia e infiltrados parailiares. En contra, sin clínica respiratoria, eritema nodoso, nódulos subcutáneos, alopecia, lesiones hipo e hiperpigmentadas ausentes en nuestro paciente. En cuanto al abordaje en pacientes inmunocomprometidos, según causas no infecciosas misceláneas, tenemos la enfermedad de Castleman, a favor, un paciente VIH positivo, fiebre, pérdida de peso, linfadenopatía generalizada, hepatoesplenomegalia y anemia. En contra, artralgias, neuropatías, trombocitopenia y episodios recurrentes. La enfermedad de Kikuchi o linfadenitis necrotizante no granulocítica, a favor, adenopatías cervicales, fiebre, alteración de las enzimas hepáticas y aumento de la LDH. En contra, no presenta epidemiología para esta patología, no hay antecedente previo de infección viral ni de patología autoinmune diagnosticada, ausencia de trombocitopenia, no hay linfopenia ni afección extranodal. La histiocytosis sinusal con linfadenopatía masiva, a favor, la epidemiología, adenopatías no dolorosas, fiebre, anemia, neutrofilia y afección en piel. En contra, la infección viral o patología autoinmune previa, aumento de la eritrosedimentación globular, la hipergamma-globulinemia, afección respiratoria y afección del sistema nervioso central ausentes en nuestro paciente. La linfohistiocytosis hemofagocítica, a favor, la fiebre, anemia, hepatoesplenomegalia, disfunción hepática, adenopatías y LDH elevada. En contra, leucopenia, trombocitopenia, ictericia, coagulopatía, afección del sistema nervioso central, ferritina elevada y triglicéridos elevados. ¿Qué hacemos y qué solicitamos? Vamos a solicitar métodos complementarios. En primer lugar, completar el laboratorio pidiendo ferritina, fibrinógeno, beta-2 microglobulina, cultivos para VAR y hongos. En segundo lugar, serologías, ELISA para VIH, el perfil autoinmune con ANA, anti-DNA, factor reumatoideo, C3 y C4, serología viral para virus de hepatitis C, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr y finalmente biopsia ganglionar para cultivo y anatomía patológica. Con respecto al diagnóstico presuntivo, ante un paciente que presenta síntomas sistémicos, linfomegalias y hepatoesplenomegalia, pensamos en tuberculosis ganglionar y adenitis aguda, en un síndrome linfoproliferativo, un linfoma no Hodgkin y en un síndrome retroviral agudo asociado a criptococosis diseminada. Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan Cavallo, soy médico residente de Clínica Médica de la Reina Fabiola y les paso a comentar un poquito lo que charlamos nosotros como equipo. Respecto al caso, tenemos un paciente con polidenopatías, síntomas B y infección por VIH que no sabemos de cuándo es, pero sí sabemos que es una detección reciente. En contexto, un paciente con compromiso pulmonar, hepatoesplenomegalia, inmunosupresión con afectación multisistémica, sin saber su CD4, sin saber la carga viral, ¿sí?
y con datos que nos faltan un poquito de los exámenes físicos, de la cavidad bucal, de lesiones marcadoras de SIDA, etcétera, que nos podrían ser de ayuda para justamente ver si tiene lesiones marcadoras de SIDA o no, para estratificar al paciente. Empezamos hablando un poquito de las causas de adenopatías y hepatosplenomegalia, tanto de lo infeccioso como lo tumoral, que son los dos principales, por lo menos, etiologías que se nos presentan como principales diagnósticos, digamos. En cuanto a lo infeccioso, fuimos más que nada con las micosis profundas, ya sea por tuberculosis, porque está presente y nosotros con nuestra epidemiología no podemos dejar de descartarla, porque tiene afectación multisistémica, puede presentar síntomas B, puede no haber cavitación, ¿sí? Simplemente porque el HIV no tiene la defensa para producir un granuloma y esto llevaría a la cavitación, sino que son lesiones que pueden comportarse simplemente como un infiltrado. Por las adenopatías, porque puede haber infiltración medular, lo que explicaría su anemia, que en contra iría justamente no tiene esta clínica respiratoria, pero bueno, que sabemos tranquilamente que puede no estar. Algo que nos gustó mucho también como equipo fue la paracoccidiomicosis, ¿sí? Porque si bien comparte muchas causas con la tuberculosis por el tema de el compromiso pulmonar, la diseminación del sistema retículo endotelial con hepatosplenomegalia, poliadenopatía, infiltración medular, por la fiebre, por la pérdida de peso, porque las formas de diseminar son más frecuentes en el VIH y porque la tomografía es compatible con una infección por paracoccidiomicosis. Lo que más nos gustó de esto, además de tipo de infección, es la epidemiología, así que afecta principalmente a áreas subtropicales, como es el nordeste argentino y el sur de Brasil, que es por donde este paciente se manejaba, ¿no? En contra tenemos que el 75% de los pacientes con paracoccidiomicosis suelen tener eosinofilia, ¿estamos? Pero puede estar en un cuarto de los pacientes, puede no estar. Entonces nos parece algo muy importante. También hablamos de histoplasmosis como un buen diagnóstico diferencial por todo este compromiso multisistémico del retículo endotelial, aunque suele dar más pancitopenia que es justamente una anemia solamente. Pero bueno, hablamos también de los signos mononucleosiformes. Si bien faltan algunas cosas como el rash por la amoxicilina, como el linfocitosis atípica, no podemos dejar de descartarlo. Un síndrome retroviral agudo también lo pensamos. Simplemente creemos que si tiene un retroviral agudo o no, hay algo más superpuesto. Hablamos de la leishmaniasis también, por más que nos faltarían las lesiones ulceradas en la piel, porque son más frecuentes la pancitopenia, pero bueno, todas las otras características que tiene este paciente las puede tener por la leishmaniasis, más sobre todo que en los pacientes VIH las manifestaciones pueden ser atípicas también. Hablamos de sífilis por la mujer con BDRL, por ser un paciente promiscuo, pero bueno, no explicaría la cuestión pulmonar y no explicaría muchas otras sintomatologías que podríamos pensar en otro tipo de pacientes, ¿no? Y la otro gran componente que pensamos, si no, era la causa tumoral, principalmente los procesos linfoproliferativos. Explicarían bastante su sintomatología a partir de los síntomas B, las hepatosplenomegalia, las adenomegalias, ¿sí? Y la anemia. No tiene linfopenia, lo cual eso sí suele ser bastante específico. Pero bueno, no habla de prurito, no habla de intolerancia al alcohol, son datos que nos faltarían en la historia clínica, ¿no? Y dentro de los linfomas no Hodgkin, el linfoma difuso de células B grandes y el linfoma de Burkitt son dos variantes muy importantes a descartar en este paciente. Son el primer y el segundo linfoma más frecuente en infección por VIH respectivamente. Entonces, si bien tiene compromiso gastrointestinal y de piel más frecuente que este paciente, no hacerlo muy extenso. También pensamos enfermedad por años del gato, micoplasma, brucelosis, pero tampoco sería muy compatible. ¿Qué es lo que deberíamos solicitar? Principalmente carga viral y recuento de CD4, ¿sí? Para saber dónde estamos parados en cuanto a la infección. Reactantes de fase aguda, eritrosedimentación, PCR y una procalcitonina, capaz que nos ayudaría un poco a discernir en estas causas, ya sea tumoral o infeccioso. Síndrome de lisis tumoral también, ácido úrico, fósforo, calcio, para complementar un poquito más si la carga de enfermedad, si la llegara a ver si fuese algo tumoral. Carga viral para CMV o Epstein-Barr pensando en un mononucleosiforme. Y lo principal que creemos es la biopsia de un ganglio. Estamos para mandar cultivos gérmenos comunes, anatomía patológica, cultivo de micosis profundas. ¿Por qué no si tenemos disponibilidad de hacer una PCR? ¿Sí? Y la punción de la médula ósea que nos va a ayudar, si es tumoral o infeccioso, en las dos nos va a ayudar justamente a marcar la diseminación de la enfermedad y qué compromiso tiene. Simplemente eso, buenas noches. La diseminación de la enfermedad y qué compromiso tiene. Simplemente eso, buenas noches.
Hola, somos del Hospital Córdoba. Analizando el caso con mis compañeros, nos encontramos con un paciente masculino de 48 años que presenta poliadenopatías más hepatoesplenomegalia en contexto de un reciente diagnóstico de HIV. Centrándonos en las posibles causas de dichos hallazgos, nos enfocamos principalmente en causas tumorales e infecciosas. Dentro de los tumorales pensamos en linfoma, por la poliadenopatía, los síntomas que presenta el paciente y la inmunodeficiencia. Y dentro de las posibles causas infecciosas pensamos en micobacterias, un poco por lo mismo las adenopatías y otro de los diagnósticos que nos surgió fue la paracoccidioidomicosis, pensando también en las poliadenopatías y la hepatomegalia, pero principalmente pensando en sus viajes a Brasil. Nosotros, para llegar al diagnóstico, solicitaríamos una biopsia a fin de cuenta de realizar anatomía patológica y cultivo, básicamente de la lesión que presenta a nivel preauricular y de alguna adenopatía. Eso es más o menos el razonamiento que hemos hecho. Muchas gracias. Saludos. Bueno, nosotros somos del Hospital Rawson. Como caso clínico, como breve resumen, se trata de un paciente masculino de 48 años que se presentó por una tumefacción parotídea del lado izquierdo y que, bueno, con una presentación de aguda y con una evolución de aproximadamente 20 días, por lo cual realizó diferentes tratamientos interpretándose como sinusitis o un absceso odontógeno, a lo cual también se constató una pérdida de peso de 8 kilos asociado a aumento de la temperatura. Al examen físico, bueno, se constataba una poliadenopatía y esta masa tumefacta dolorosa en la región parótida izquierda. Con un antecedente epidemiológico fuerte que presentaba viajes a Formosa y a Brasil. Bueno, dentro de las agrupaciones sindrómicas los agrupamos como un paciente con poliadenopatía, con esta tumefacción parotidia, asociada a un síndrome febril y a hepatoesplenomegalia, por lo que nos pareció como primera opción plantear las posibilidades de origen infeccioso, de origen neoplásico y de origen autoinmunitario como en última instancia. Como infeccioso nos parecía de que, bueno, como le había dado positivo el test rápido para HIV como un síndrome retroviral agudo, dentro de las otras opciones más fuertes que por ahí pensábamos eran las micosis profundas, como podría ser cripto, coccidioide y paracoccidioide, entre otras, sobre todo por el antecedente epidemiológico. Tuberculosis también nos pareció una opción, sobre todo también por la lesión a nivel pulmonar que presentaba en la imagen, y bueno, también la micosis intracelulares dentro de lo que son las MAC. Después nos pareció también de que podría tratarse de algo neoplásico. Pensamos mucho dentro de los pacientes con HIV, la presentación más frecuente son los linfomas no Hodgkin, dentro de eso un Burkitt, por ejemplo, de que podría presentarse como una masa tumoral como la que tenía el paciente. Y dentro del autoinmunitario lo pusimos como última instancia, primero que nada, porque se trataba de un paciente masculino, que por ahí lo deja un poco de lado, y que el laboratorio, si bien presentaba anemia, no nos guiaba mucho para terminar pensando en esta última opción. Con respecto a lo neoplásico, también nos llamaba la atención la falda elevada, interpretando por ahí el laboratorio, presenta un patrón colestásico, pero esas enzimas, más allá de que tiene hepatomegalia, no sospechamos de que sea tanto de lo que es el hígado, porque no presentaba bilirrubina alta. Así que, digamos,
en este contexto creo que la opción más fuerte o el diagnóstico presuntivo que se trate de un proceso infeccioso y sobre todo pensando en por ahí micosis profunda. Para terminar, digamos que aportaríamos como exámenes complementarios, más allá de que se le han hecho varios exámenes complementarios, ampliaríamos un poco más para serología, como para CMV, por otro lado, ni hablar de que haríamos una biopsia de ganglio para mandar a anatomía patológica, microbiología, y también se puede pedir, pensando en la micosis profunda, un hemo por lisis, un hemo parasitológico por lisis. Buenas tardes, nosotros somos residentes del Sanatorio Allende. Al paciente de este caso clínico, tanto por los datos personales, el examen físico y los estudios complementarios que se le realizó, nos hizo pensar que estábamos frente a un paciente de HIV de reciente diagnóstico, y eso nos orientaba a poder clasificarlo dentro de un síndrome retroviral agudo posiblemente. El motivo que lo lleva a la consulta, que es esta tumefacción preauricular de más de 20 días de evolución, que no tuvo respuesta tanto a tratamiento antibiótico ni a corticoides, nos orientaba a descartar alguna enfermedad sobreagregada. Al ser un paciente inmunosuprimido, nos orientamos en dos grandes grupos, tanto de causas infecciosas como oncohematológicas. Dentro de las causas infecciosas, al ser un paciente HIV positivo, nos parecía importante mencionar tuberculosis sistémica, micosis profunda, tanto coccidomicosis como criptococosis, si bien no tenía síntomas respiratorios y las imágenes no eran típicas de estas enfermedades. Otra de las causas, toxoplasmosis y citomegalovirus, si bien se presentan con adenopatía, hepatoesplenomegalia, el laboratorio no nos terminaba de convencer, ya que no presentaba ni linfocitosis, leucopenia ni plaquetopenia. Dentro de las causas oncohematológicas, nos orientamos a pensar en linfoma no-Hodgkin, por su asociación con el HIV, tanto de parótida como de Burkitt. Y otra de las enfermedades a descartar es la enfermedad de Castleman por sus adenopatías generalizadas, el infiltrado en la radiografía de tórax, pero el laboratorio de este paciente estaba alterado, que por lo general en esta enfermedad suele ser normal. Nuestro diagnóstico presuntivo y al que más nos orientamos es a descartar un linfoma no-Hodgkin, por lo que nos parecería importante, más allá de ampliar varias cosas del laboratorio, solicitar una biopsia ganglionar. Muchas gracias. Hola, buenos días. Somos residentes de Clínica Médica del Sanatorio de la Cañada de Villa María. Con respecto al caso clínico, consideramos como síntomas positivos la pérdida de peso de 8 kilos en un mes, con el apetito conservado, la sudoración nocturna, la temperatura de 38 grados 5 al ingreso, las vesículas acuminadas en la comisura labial izquierda, el trismus, las poliadenopatías de 1,5 centímetros, no dolorosas, móviles, sin adherencia a los planos profundos, localizados en la cadena yugular bilateral, retromaxilar, supraclaviculares y axilares bilateral. La presencia de la tumefacción preauricular izquierda, empastada, dolorosa con el eritema perirregional, la hepatomegalia, la esplenomegalia y las pápulas eritematosas en hipogastrio. La presencia en laboratorio de la anemia normocítica, normocrómica, la creatinina aumentada, la hiponatremia, la elevación de la LDH, de la GOT, de la GPT, la elevación de la FAL y la GGT y el test rápido de VIH positivo. Dentro de las imágenes, en la radiografía de tórax, los fenómenos intersticiales peribroncovasculares, las poliadenopatías en cuello, la hepatoesplenomegalia en la ecoabdominopelvianas y las poliadenopatías esplenoportales y caboaórticas, y en la tomografía de tórax las linfomegalias en mediastino y laterotraqueales izquierda. Consideremos la impresión diagnóstica como un síndrome febril más
poliadenopatías en estudio, más colestasis disociada en contexto de un paciente con diagnóstico reciente de VIH. Nosotros consideramos, en base a todo esto positivo que acabamos de mencionar, pensamos en causas infecciosas y no infecciosas. En las causas infecciosas pusimos énfasis en dentro de enfermedades granulomatosas que den compromiso a nivel ganglionar en un paciente en un contexto que sabemos que está inmunodeprimido, como por ejemplo en micobacterias, una tuberculosis diseminada a nivel ganglionar, bacterias, pueden ser actinomyces y bacterias atípicas, parásitos, pensamos más que nada en toxoplasmosis y leishmaniasis, en virales, un Epstein-Barr, un citomegalovirus, y acá queremos como hacer hincapié en el linfoma de Burkitt, que es como una complicación del virus de Epstein-Barr, que da la masa. Entonces podríamos asociar toda enfermedad granulomatosa, poliadenopatías y la tumoración a nivel maxilar. Dentro de las otras causas infecciosas consideramos fúngicas como una histoplasmosis diseminada, una criptococosis, paracoccidioideomicosis y una neumocistosis. Y bueno, dentro de las no infecciosas... Dentro de las no infecciosas, las tumorales como un linfoma Hodgkin y no Hodgkin, tumores de cabeza y cuello, y también consideramos lo que son las enfermedades autoinmunes como un lupus, una vasculitis, y no queríamos dejar de mencionar la sarcoidosis. Con respecto al método complementario que haríamos, que nos parece muy importante, es hacer una biopsia ganglionar y de la masa que tiene a nivel parótido para realizar anatomía patológica y cultivo, y de esa forma obtener el diagnóstico. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giselle de la Rosa, soy residente del Hospital San Roque. Bueno, en función al caso clínico presentado, nosotros planteamos como diagnóstico sindrómico principal el síndrome de adenopatía febril en el contexto de un paciente inmunocomprometido, en este caso un paciente VIH positivo que debemos considerar que se encuentre en un estadio sí hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, las causas son múltiples. Nosotros las hemos dividido en dos grandes grupos. Por una parte, las causas infecciosas, y por otra parte las causas no infecciosas, fundamentalmente causas oncológicas o tumorales. Dentro de los agentes infecciosos que tuvimos en cuenta, consideramos la histoplasmosis diseminada, que podría explicar un poco los síntomas que tiene el paciente, es más que nada lo que es compromiso hepático, compromiso del vaso, lo que son las poliadenopatías, están a ambos lados del diafragma. Además también las lesiones en piel, es decir, las pápulas que presenta a nivel hipogástrico, como así también el compromiso pulmonar. Esto lo deducimos más que nada por los infiltrados que tiene la radiografía de tórax que se le realizó. Además sería muy importante conocer cuál es el examen físico de la cavidad bucal, ya que muy probablemente podría llegar a tener también úlceras orales que suelen ser dolorosas y que incluso podrían estar infectadas o sobreinfectadas, y eso explicar las adenopatías cervicales, como así también fundamentalmente la masa facial con signos de flegosis que presenta el paciente, que fueron las que motivó a consultar en la guardia del hospital. Otro germen que también tuvimos en cuenta son las micobacterias, tanto Mycobacteria tuberculosis, en este caso pensando más que nada en una tuberculosis diseminada, o micobacterias del complejo avión intracelular, que podrán explicar tanto el compromiso ganglionar como extraganglionar y los síntomas constitucionales que presenta el paciente. También gérmenes que tuvimos en cuenta son los parásitos, esto fundamentalmente porque tuvimos en cuenta que el paciente es oriundo de Formosa, como así también los viajes que lleva a cabo a Brasil. Consideramos a la leishmaniasis, donde la infección es endémica. La infección por leishmania en este tipo de pacientes podría explicar el compromiso hepático y el compromiso fundamentalmente esplénico que está presente en la patología. Nosotros, revisando lo que es la bibliografía, vimos que en los pacientes VIH positivos el compromiso esplénico es menos pronunciado que en los pacientes VIH negativos. Y también esta patología, la forma visceral de la leishmaniasis, podría explicar también el compromiso extraganglionar, como así también los síntomas constitucionales. Dentro de lo que son las causas no infecciosas, particularmente las causas oncológicas, consideramos a lo que es el linfoma
por la frecuencia del linfoma no-Hodgkin, fundamentalmente el linfoma difuso de células grandes, como así también el linfoma de Burkitt, y además también tuvimos en cuenta lo que es la enfermedad de Castleman, en donde existe compromiso no solamente poliganglionar, como lo tiene este paciente, sino que también extraganglionar, que también obviamente presente en este tipo de paciente. Esto es una enfermedad que en los pacientes VIH positivo se explica muy frecuentemente por la infección por el virus herpes de tipo 8, en donde también podría coexistir el sarcoma de Kaposi, que podría explicar las lesiones que presenta en la piel el paciente, que si bien no están bien semiografiadas, podrían corresponderse. Y dentro de lo que es el linfoma de Burkitt, lo consideramos por la masa facial y la masa cervical de rápido crecimiento que tiene el paciente, además del compromiso ganglionar, extraganglionar y los síntomas constitucionales que el mismo presenta. Como métodos complementarios, desde lo más básico a lo más complejo, pediríamos dentro del laboratorio básico, además de lo que tiene, lo que es reactantes de fase aguda, fundamentalmente eritrosedimentación como proteína C reactiva, también un proteinograma, sería muy importante pedir, realizar también hemocultivos, tanto para gérmenes comunes como así también hemocultivos por lisis. También otro procedimiento que consideramos importante es tomar una biopsia de un ganglio, buscar el ganglio más accesible, que en este caso podría tratarse de una adenopatía cervical, y de esa manera analizarla, no solamente en la anatomía patológica, sino que también cultivos para gérmenes comunes, para hongos, micobacterias y parásitos, realizar tensiones especiales como así también inmunohistoquímica, porque si en el caso de que se trate de un linfoma sería importante hacerla. Y además, como métodos de imagen, lo que haríamos es una tomografía no solamente de tórax como la que tiene el paciente, sino que también tomografía abdominal, tomografía pélvica, como así también del sistema nervioso central, particularmente de lo que es cerebro. Sumado a todo esto, obviamente está más, otra cosa que es muy importante tener en cuenta también es solicitar carga viral y CD4 para determinar cuál es el estadio en el que se encuentra el paciente y de esa manera estadificarlo para determinar cuál es el tratamiento que vamos a llevar a cabo. Gracias y un saludo a todos. Buenas tardes, somos el Hospital Italiano y vamos a dar la resolución del caso clínico. Del día tenemos un paciente de sexo masculino de 48 años de edad de Formosa, que actualmente vivía en Córdoba Capital, ocupación camionero. Motivo de consulta, estumefacción de partes blandas en región parótida izquierda. 20 días antes de la consulta, el hombre presenta una tumefacción periauricular izquierda que progresa hasta la mejilla asociada a dolor. 7 días antes de la consulta, presenta trismus y un cuadro compatible con sinusitis aguda y un proceso odontógeno por el cual distintos profesionales le dan penicilina benzatínica, corticoides y amoxicilina, la cual se encuentra tomando hasta el día de la consulta 500 cada 8, sin mejoría, ¿cierto? Tiene como antecedente una neumonía hace 3 años, neumonía de comunidad, una cirugía de cuerdas vocales, como antecedente familiar, la esposa era BR positivo, el señor tuvo sífilis, la cual fue tratada con penicilina y curada. El hijo tuvo una leucemia mieloide aguda en remisión, y el padre fallecido por cáncer de colon. Tenía una vida sexual promiscua y alergias a la dipirona. También refería a una pérdida de 8 y 10 kilos sin cambios en el hábito dietético en el último mes, su duración nocturna, al mismo tiempo de evolución, no tuvo fiebre en equivalentes, no dolor abdominal, no síntomas urinarios, no tos, no dolor de pecho, no vómitos, no cefalia. Al examen físico de ingreso tenía una temperatura de 38,5, a pesar de que él negaba haber tenido fiebre o escalofríos o otros síntomas. Altura 1,70 m, peso 75 kilos, lo habitual de él era 83 u 85 kilos, y una frecuencia respiratoria de 16, 75 de frecuencia cardíaca y 160 de... estaba vigil, orientado en tipo de espacio personas, sin signos de foco ni signos meningios. En la cabeza se encuentra una vesícula acuminada desde la comisura labial izquierda, el trismus, la tumefacción preauricular izquierda empastada, dolorosa la palpación, eritema loco regional, sin supuración del conducto externo. En el cuello
Se palpaban adenopatías de 1,5 centímetros de diámetro, móviles, no dolorosas ni adheridos a plano profundo, de consistencia aumentada, no pétreas, como de borrar, en cadena yugular bilateral, retromaxilar, supraclavicular izquierda y axilar bilateral sin signos de flogos. La semiología del aparato respiratorio y cardiovascular no arrojaba muchos datos, teníamos mucho vesicular positivo, sin ruido sobreagregado, tenía hipotensión ortostática, R1 y R2 normofonéticos, sin soplo, sin edema, sin ingurgitación yugular, y en el abdomen, el hipeisio, se encontraban unas pápulas levemente eritematosas en la región de hipogastrio. Tenía una hepatomegalia de 3 centímetros debajo de arcada costal, no dolorosa, de borde romo, y en la posición de Schuster se palpaba un vaso aumentado de tamaño. En el resultado del laboratorio tenía una hemoglobina de 10,6, hematocrito 32, volumen corporal medio 88, 5.200 glóbulos blancos, con un mielocito, 7 callados, 68 segmentados, 18 linfocitos, 6 monocitos, algunos polimorfos con algunas granulaciones tóxicas, urea de 55, creatinina de 1,56, sodio 130, potasio 5,3, cloro 94, LDH 565, plaqueta 159.000, una PP 74, KPTT de 43,5, GOT de 68, GPT 54, FAL de 1832, GGT de 320 y bili total de 0,46. Tenía una orina completa normal. Ante esta situación de promiscuidad, de pérdida de peso, la poliadenopatía, hepatoesplenomegalia, se solicita un test rápido de Chivel, cual es positivo. Los estudios de imágenes que se solicitan en el comienzo fue una radiografía de tórax, una ecografía de parte cuello y parte blanda y una ecografía abdominal completa. La radiografía de tórax informa fenómenos intersticiales, peribroncovasculares, distribución hilofluido y basal, más notorio en la derecha y el resto normal. La ecografía de cuello informa linfomegalias en cadena retromaxilar, yugular y carótida bilateral, adenomegalias preauriculares en región de parótida izquierda y en región submaxilar izquierda. La ecografía abdominopelviana muestra un hígado aumentado de tamaño sin lesiones focales ni hidratación de la vía biliar, linfomegalias en confluencia de pleno portal, un vaso de 935 centímetros cúbicos, ecorefringencia uniforme, linfomegalias numerosas pericabo-aórticas e intercabo-aórticas y el resto normal. Por estos pequeños hallazgos en la radiografía se pide una tomografía para mayor resolución y la misma informa linfomegalias mediastínicas en espacio prevascular y laterotraqueal izquierda. En proyección lingular se visualiza una condensación mixta pequeña rodeada de tejido pulmonar sano de aproximadamente 20 milímetros. Bueno, estamos al frente de un paciente con una pérdida de peso, sudoración nocturna, fiebre constatada, hepatoesplenomegalia y poliadenopatía, es lo que nos hace pensar más esta tumefacción parótida izquierda, la cual el motivo por el cual consulta. Nos hace pensar en una enfermedad sistémica que está haciendo foco en ese lugar, en la región parótida izquierda, o una enfermedad sistémica con una enfermedad sobreagregada locorregional. En un contexto de un paciente con HIV. Ponemos HIV entre signo de pregunta porque falta la confirmación, pero es altamente sugestivo de un inmunocompromiso. En base a ello, empezamos a estudiarlo por las adenopatías, empezamos a estudiar la etiología de estas poliadenopatías y hepatoesplenomegalia. Dividimos las adenopatías en causas de etiología localizada y de etiología generalizada. En honor al tiempo vamos a describir unas pocas. Los diagnósticos diferenciales que se plantean son muchos. El Harrison tiene como 40, en una hojita tiene 40 diagnósticos diferenciales distintos. Pero bueno, en honor al tiempo les pusimos en orden de relevancia epidemiológica, en frecuencia y en el contexto de este paciente anotamos unas pocas. Surgieron etiologías como sarcoidosis, síndrome hemofagocítico y otra que ahora no estoy recordando, pero enfermedades raras que quedaban en una segunda categoría de diagnóstico, en una tercera categoría diagnóstica, escalón diagnóstico, y lo
que teníamos que descartar era esta que estamos por dar una breve reseña. Volviendo a las adenopatías, tenemos adenopatías generalizadas de causas infecciosas versus no infecciosas. Dentro de las infecciosas las subdividimos en bacterias, virus, hongos o parásitos, o podemos subdividirlas en enfermedades granulomatosas versus no granulomatosas. Dentro de las bacterias tenemos tuberculosis, sífilis, micobacteria, brucelosis. Los virus que me pueden dar estas poliadenopatías, el hepatopleuromegalia, son HIV, citomegalovirus, virus Epstein-Barr, entre otros. En hongo, la histoplasmosis, los parásitos, la toxoplasmosis. Las adenopatías de causa no generalizada y causa no infecciosa puede ser causa oncológica. La primera que se nos viene a la cabeza todo es un linfoma, y reumatológico el lupus. Aquí está la división de granulomatosa versus no granulomatosa. Granulomatosa, tuberculosis, histoplasmosis, micobacteria, y no granulomatosa, HIV. ¿Qué tenemos para tuberculosis? Primero, esta fuerte sospecha de HIV, la epidemiología, somos país endémico de tuberculosis, y la presentación, tenemos ganglios locos regionales, aumentados de tamaño, con signos de flogosis, haciendo referencia a la estupefacción parótida izquierda. Tenemos poliadenopatías, tenemos sudoración nocturna, pérdida de peso, tenemos si se quiere una imagen, una condensación en el pulmoncito izquierdo, hepatoesplenomegalia. El escrófulo se podría presentar de esta manera, una invasión de bacilos a nivel de cuello, que inclusive puede llegar a supurar, puede llegar a secretar material caseiforme. Lo raro de esto es que no ha presentado síntomas respiratorios, lo cual, si bien es importante, no me lo descarte completamente, y siempre que tenerlo en cuenta. Nuestro jefe dice que la tuberculosis hay que buscarla siempre porque siempre está. La segunda que pensamos fue una sífilis. Lo positivo tenía hepatopleuromegalia, la adenopatia generalizada, la promiscuidad, la señora con la sífilis curada, que no sabemos qué fue primero, si la señora le contagió a él, si él le contagió a la señora. El hombre no refería puerta de entrada, no refería lesiones genitales, anales, peneanas u orales. No teníamos las lesiones en palmas y plantas, no teníamos la rosiola sifilítica, no teníamos el collar de Venus, no teníamos ninguna estigma cutáneo para pensar en sífilis. Si se quiere, esas pápulas en hipogastrio, pero era un síntoma muy agarrado al pelo. Para una sífilis terciaria no teníamos las manifestaciones neurológicas, aunque en personas con HIV positivo la forma sintomática es elevada. El síndrome retroviral agudo o el mismo virus del HIV puede dar todas las manifestaciones clínicas del paciente, todas. Tenemos inclusive todo de esto, tenemos la promiscuidad, las adenopatías, la elevación de las transaminasas, la pérdida de peso, tenemos el test de HIV positivo, el test rápido de HIV positivo. Nos faltan las pruebas confirmatorias, pero el virus de la inmunodeficiencia humana no me lo puede dar. No teníamos las otras manifestaciones como faringitis, rash que puede llegar a dar el HIV, pero bueno, teníamos estos datos clínicos que son fuertemente sospechosos de esta infección. La histoplasmosis es una enfermedad compólita, oportunista, que dada por un hongo. Lo positivo es que tenemos pérdida de peso, la sudoración nocturna, el hepatoesplenomegalia, las adenomegalias y un infiltrado en ese pulmoncito izquierdo que es indistinguible de otros patógenos, no es ni característico ni policarnomónico. No presentaba lesiones cutáneas, no síntomas respiratorios, no gastrointestinales, no aparentaba no haber síntomas de compromiso medular ni nada por el estilo. Como micobacterias, tenemos pérdida de peso, hepatoesplenomegalia. Lo negativo, no teníamos manifestaciones gastrointestinales y el paciente no presentaba síndrome itérico ni obstrucción extrahepática. Tenemos acá una tablita de los factores de riesgo para malignidad y tenemos
edad más de 40 años, la duración de la linfadenopatía entre 4 y 6 semanas, linfadenopatía generalizada de 2 o más regiones involucradas, sexo masculino, que los nódulos o las adenopatías no regresen a su estado basal después de 12 semanas, localización supraclavicular y síntomas sistémicos como fiebre, sudor nocturno, pérdida de peso, hepatosplenomegalia y raza blanca. Tenemos todo. Este hombre tenía todos los números comprobados para tener una adenopatía maligna. La primera que se me vino a la cabeza a todos en este razonamiento diagnóstico fue un linfoma, y tenía todo. Tenía la adenopatía, la tumefacción, la hepatosplenomegalia, fatiga, sudoración nocturna, y tenemos muy pocos signos negativos en contra. Los estudios complementarios que hicieron, fue una biopsia excisional del glándulo supraclavicular izquierdo, cual lo miraron al microscopio óptico, tinciones y cultivo del mismo, punción de médula ósea y las serologías correspondientes. Dentro del lupus, las enfermedades no infecciosas, tenemos el lupus, y para el lupus no tenemos artralgias, no tenemos serositis, no tenemos la fotosensibilidad, el exantema renal mariposa, no tenemos muchos signos clínicos para pensar en lupus, si bien lo tenemos en cuenta, así que como que lo dejamos en una segunda instancia diagnóstica, pero fue la primera de las reumatológicas que se nos vino a la cabeza. Bueno, las serologías que pidieron primero fueron la confirmación del HIV, el cual fue positivo, BRL negativo, virus Epstein-Barr negativo y citomegalovirus negativo, todas enfermedades que habíamos pensado en una primera instancia, todas negativas. La biopsia excisional de ganglio informa reemplazo total por proliferación de células neoplásicas de estirpe linfoide, algunas células tipo Stenberg, granuloma no clasificante de tipo inflamatorio, inmunofenotipo CD30 positivo y proteína de membrana de virus Epstein-Barr. La tinción de Cyan-Nielsen dio negativa para bacilos ácido alcohol resistentes. Entonces hasta ahora tenemos un paciente con HIV positivo con un linfoma de Hodgkin aparentemente. La biopsia de médula ósea muestra una médula ósea hipercelular, algunos granulomas con escasas células epitelioides y centro necrótico casiforme. La correlación Cyan-Nielsen muestra algunos bacilos ácido alcohol resistentes y no se visualizaba signos de infiltración linfomatosa. Así que bueno, acá tenemos un paciente HIV con linfoma de Hodgkin y algunos bares en la médula. Recibieron al tiempo el cultivo del ganglio supraclavicular positivo para Mycobacteria tuberculosis. Así que llega a un triple diagnóstico en una misma internación: un paciente con HIV que presentaba un linfoma de Hodgkin de celularidad mixta y una tuberculosis ganglionaria diseminada. Este caso clínico fue un caso clínico que nuestros tutores usan para enseñarnos el razonamiento diagnóstico, el enfoque del paciente. Acá se confirma lo que veníamos hablando nuestros profes, nuestros maestros venían diciendo acerca de la enfermedad del HIV, que puede estar acompañada de varias enfermedades juntas. Acá tenemos linfoma y tuberculosis, dos enfermedades que producen básicamente el mismo espectro de hallazgos clínicos. Es también un desafío diagnóstico por la cantidad de diagnósticos diferenciales que se plantean: sarcoidosis, enfermedad de Castleman, enfermedad, la toxoplasmosis, el mismo síndrome retroviral agudo, síndrome hemofagocítico, las otras, micosis. Entonces tenemos un abanico de posibilidades diagnósticas muy grande. De hecho, el Harrison tiene
media carilla de diagnósticos diferenciales para las adenopatías generalizadas, que era muy grande. Pero bueno, dejamos esas enfermedades raras o enfermedades poco frecuentes para una segunda instancia. Y bueno, queríamos recalcar la importancia de seguir todos los pasos diagnósticos, que no saltarse ninguno y pedir con juicio los estudios complementarios, hacer lo que hay que hacer. ¿Qué hubiera pasado si no se mandaba a cultivar el ganglio? No hubiéramos quedado solamente con que tenía un linfoma y el HIV, tratábamos el linfoma, tratábamos el HIV, pero atrás había una tuberculosis. No hubiéramos hecho la punción de médula ósea, no se hubieran visto, no se hubiera visto los bacilos, por ahí se descartaba la muestra. Entonces, este es el ejemplo de lo que venimos hablando, de lo que se comentaba en los casos anteriores, que el HIV puede tener varias enfermedades concomitantes. Y bueno, no hicimos diagnóstico diferencial de la tumefacción parótida izquierda por el hecho que puede llegar a ser o manifestación de la misma enfermedad o una infección sobreregada, como una infección por estáfilo o estrepto. Tan simple como eso. Así que bueno, ahí estamos tenemos el tipo de diagnóstico de HIV, linfoma de Hodgkin de célula mixta y tuberculosis ganglionaria diseminada. Espero que les haya parecido interesante y divertido hacer el diagnóstico diferencial. Les cuento qué pasó al final. El paciente no vuelve a la consulta, no tiene los controles correspondientes y vuelve a la guardia en muy mal estado general entre 5 y 8 meses después de haberlo diagnosticado, y termina falleciendo dentro de las 24 horas de ingreso. Así que bueno, son enfermedades que hay que tener muy en cuenta, son enfermedades que a veces es difícil encontrarlas solas y cuando son tan juntas supone un desafío para el clínico. Muchas gracias y espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos nuevamente. La verdad que muy buena el razonamiento y la discusión de este caso clínico. Súper interesante, la verdad. Gracias, Hospital de Clínicas y Hospital Privado, por todo lo que han participado y a contratiempos y con nuevos medios lo hicieron de manera excelente. Y obviamente a todos los hospitales, que yo sé que es horrible filmarse y mandar sus videos, pero tratamos de que sea lo más personalizado posible, como para que nos sentamos un poco más cerca. Si no hay ningún inconveniente, podríamos volver a reunirnos el martes 12 de mayo, 19 y 30 horas. Quedaría definir mediante qué plataforma lo hacemos, si por Zoom o alguna otra, pero yo les voy a estar enviando esta misma semana mediante cuál la hacemos. Ya todos tienen el caso y el próximo sería un caso presentado por el Hospital Privado y que lo discute el Hospital Córdoba. Muchas gracias a todos nuevamente, que tengan una buena semana.